Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la materia de derecho agrario. En ese sentido, vamos a explicar primero qué es el derecho agrario. El derecho agrario es la norma que regula las relaciones entre los involucrados de las tierras de cosecha, pastoreo, bosques y o selvas y los tipos de propiedad destinados a ellas. Prácticamente tuvo su raíz en el decreto de la ley de Venustiano Carranza del 6 de enero de 1915, con ideales de Juárez, Zapata, Villa y Madero, proveniente del latín agen, que significa tierra. La sistemática del derecho agrario debe apoyarse sobre esta realidad económica e histórica, y el jus proprium de la agricultura debe ser el reglamento jurídico del RUS y del Fundus, del suelo y del Fondo Agrario, como instituciones específicas que ocupan un puesto preeminente en la producción agrícola. Giangastone Bola. Bueno, entonces, en concreto, ¿qué es el derecho agrario? Es un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones de los tipos de tierra y tenencia. Para ello, el derecho agrario se fundamenta jurídicamente en el artículo 27 constitucional y en la Ley Federal Agraria. ¿Cuáles son sus antecedentes? El movimiento de independencia, movimiento revolucionario, plan de Ayama, lema zapatista y reforma salinista. ¿Qué tipos de propiedades existen? La propiedad pública, función jurídica en la que bien no se transmite a los particulares, y propiedad privada, facultad jurídica que le da el Estado a particulares sobre aguas y tierras. Y propiedad social, combinación entre propiedad pública y privada donde existen funciones agrícolas, ganaderas, comunales con varios dueños. ¿Por qué es importante el tipo de propiedad dentro del derecho agrario? Cuando hablamos de una función o propiedad pública, tiene que ver con aquello en el que totalmente ahonda a todos los tipos de personas. La propiedad privada es a lo que le corresponde al ejidatario o a sus descendientes. Y propiedad social es una combinación tanto de lo público como de lo privado. En el público encontramos, por ejemplo, los ejidos. En la privada encontramos propiamente la tierra ejidal. Y en la propiedad social, no sé si han escuchado lo que tiene que ver, por ejemplo, con los núcleos agrarios. ¿Qué es un núcleo agrario? Es aquel espacio en el que, digamos, se comparten ambas partes y que les funcionan a ambos, tanto al sector privado como al sector público. ¿Por qué tratamos de especificar esta parte en particular? Porque, por ejemplo, si nosotros basásemos en lo que normalmente vemos como sociedad, podremos encontrar que en la propiedad privada, pues yo tengo mi casa, ¿no? Pero que es una propiedad pública. A lo mejor todo lo que tiene que ver con el territorio de Zacatecas. ¿Y qué podremos encontrar como propiedad social? Por ejemplo, la universidad. Es una propiedad social, no le pertenece a un ente individual, sino que es parte de una combinación de beneficio para un particular, pero también pertenece al sector público, porque todo mundo tenemos acceso a ella. Bueno, a lo mejor no todo mundo tenemos acceso, pero sí podemos tenerlo hasta cierto punto. Entonces, para que vayamos dimensionando esa parte, por favor. Ahora, existen escuelas del derecho agrario, el derecho agrario mexicano y el derecho agrario italiano. ¿Qué nos dice el derecho agrario mexicano? Nace de fenómenos políticos y sociales y se desarrolla en torno a la idea del reformista. Se limita la dotación. Mientras el italiano igual nace de un fenómeno político y académico, pero en su segunda fase se desarrolla en torno a la idea de autonomía o especialidad del derecho agrario y parte de la creación de institutos agrarios. La dotación va más como para personas o entes que se pueden organizar en un sector
o que le pueden pertenecer a, digamos, a un particular, por así decirlo, pero que tiene que formar parte del ejido. Mientras que la creación de instituciones agrarias va un poquito a una parte un poco más generalizada. Ahora, cuando hablamos del aspecto de autonomía, tenemos que entender que existen diferentes características. Uno, el tecnicismo, que nos permite la confluencia de elementos históricos, criterios económicos y motivos ideológicos. La autonomía en relación al sistema público, privado o mixto, es decir, que puede pertenecer a cualquiera de estos tres entes. La producción es el momento objetivo y subjetivo de la actividad agraria. Cuando hablamos del objetivo, es que tiene que ver con la funcionalidad. Y cuando hablamos del subjetivo es como que lo que me voy a especializar, por así decirlo. Subjetivamente, yo podría decir que voy a sembrar frijol. O tengo derecho a sembrar frijol, o tengo derecho a sembrar maíz, o, o duraznos. Subjetivamente tengo la opción de hacer un proceso de producción de diferentes índoles, pero objetivamente nada más me voy a centrar, no sé, en el frijol eh, o en el maíz. Sí, objetivamente ya es algo más particular en lo que me voy a concentrar y que aparte tiene un objetivo particular. Cuando hablamos del aspecto de particularidades de la actividad, singularidad y particularidad de las normas jurídicas, dado por el tecnicismo que lo impregna. Es decir, prácticamente es una actividad singular y particular de las normas por esos aspectos que tienen que ver con lo concerniente a lo que propiamente lo agrario se circunscribe, ¿verdad? Luego encontramos el concepto de derecho agrario y podemos entender que el derecho agrario luego lo relacionamos con la tierra o con la ganadería. Es un aspecto singular que prácticamente y particularmente nada más se le caracteriza al derecho agrario. ¿Sí? Por eso dice el tecnicismo que lo impregna, es decir, la relación específica en cómo relaciono el concepto. En la primera sesión hablamos de esta parte, en la que ustedes prácticamente me mencionaban que encontraban esa relación particular con, con la tierra y bueno, realmente con la gente que explota la tierra o que se ve beneficiada, o en este caso que se ve poco beneficiada, ¿no? La cuarta característica, intereses especiales de la producción, con preeminencia en la economía nacional, imponiéndose la necesidad de una legislación con mayor énfasis en el interés público, el cual debe de tener prioridad sobre el individual. Es decir, si bien el derecho agrario está hablando de tres ejes particulares como es el derecho privado, el derecho público y lo que tiene que ver con el derecho social, en sí, en síntesis, el derecho agrario va a buscar el beneficio de la mayoría. O por lo menos esa es la normativa que lo caracteriza, ¿no? Las particularidades del modo de vida de los agricultores y del ambiente donde desarrollan sus actividades. Y finalmente, la naturaleza esencialmente económica y específica de la actividad agraria, que requiere de criterios orgánicos y sistemáticos susceptibles de convertirse en respuestas adecuadas a esta actividad en el derecho civil, que el derecho civil no puede dar. ¿Por qué hablamos de esto? Cuando hablamos del derecho civil, sobre todo lo relacionamos con el aspecto que tiene que ver con el derecho o con los beneficios particulares. ¿Por qué lo hago en énfasis? No sé, supongamos que mi madre, bueno, en este caso mi padre, porque prácticamente
Digamos que la primera persona que deja un legado históricamente es y viene desde el aspecto y el concepto de patrimonio, tiene que ver con las raíces, o bueno, con todo lo que tiene que ver con la figura varonil. Entonces, el inicio del derecho agrario, quienes empezaron a ser ejidatarios fueron puros varones. Todavía no se nos involucraba a nosotras. Ahorita ya formamos parte y podemos ser ejidatarias, pero en su inicio no era así. Entonces, bueno, prácticamente si nuestro papá era ejidatario eh, y él allá no se falleció, él nos deja a todos sus descendientes sus propiedades. Eso propiamente es del derecho civil, cuando ya estamos hablando de herencias. ¿Sí me explico? Por eso dice, lo que no puede responder o adecuarse al derecho civil, no lo da el derecho agrario. Entonces, ojo en esto. Y bueno, aparte de eso, el derecho civil es más limitado, mientras que el derecho agrario nos da un acceso aún mayor. Supongamos que dentro de los mismos, del mismo ejido se hace un pozo. El pozo beneficia a cada miembro del ejido. En el derecho civil no, ya también forma parte de particulares específicamente. Entonces, por eso también entra en esta parte de derecho público, por así mencionarlo. ¿Ok? Bueno, especialidad. Es precursor a Geo Arcangeli. El complejo de normas, sean de derecho privado o derecho público, que regulan los sujetos, bienes, actos y relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura, es decir, normas que tienen por objeto inmediato y directo la regulación jurídica de la agricultura. El formalismo y la unidad del derecho privado. Exigencia de los principios generales propios, comunes o especiales para declarar la autonomía. Especialidad en relación con el método y las fuentes. Pero bueno, es esta parte de especialidad. No es lo mismo hablar de un derecho penal, que nada más va a hablar de aspectos penales, que un derecho agrario. Agrario específicamente nada más va a resolver problemas que tienen que ver con la tierra. ¿Sí? Por eso habla de la especialidad. Nada más se relaciona con esto. Teoría de la agrariedad. Toda actividad que con fines económicos incluya el desarrollo en cualquier medio físico y en cualquiera de sus etapas de un ciclo de cría animal o vegetal, también nos habla del desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas o de los recursos naturales y que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales destinados al consumo directo, sea como tales o bien previo a una o múltiples transformaciones. Prácticamente es esto, ¿no? Nada más es aquello que directamente está relacionado con los recursos naturales, con la obtención de frutos, vegetales o animales, ya sea de manera directa o indirecta, pero que se forma parte de eh, este flujo que se relaciona sola con estas tres etapas. Bueno, ¿qué es el derecho agrario? En sí, es el conjunto de normas que regulan la actividad agraria, en sus sujetos, en los bienes, a ellos destinados y en la actuación jurídica para su ejercicio. También nos dice Landines que es el conjunto de normas jurídicas que establecen y regulan el derecho del hombre. Bueno, yo aquí le pondría de las personas a la propiedad de la tierra y las facultades y obligaciones que para el individuo y para el Estado derivan del mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si se acuerdan de que en diferentes momentos existen diferentes tipos de incentivos
en los que el Estado se hace partícipe de aquello que le tocaría una obligación individual. ¿Por qué? Porque también, digamos, tiene una conciencia social, lo digo entre comillas, porque realmente se ha perdido esa parte, ¿no? Antes estábamos muy en un estado muy paternalista, es el concepto que digamos, lo relaciona más y en el que hasta cierto punto podemos dirigirlo o, bueno, por así mencionarlo, ¿no? Pero también nos habla de que en este mismo paternalismo, el mismo Estado fue teniendo otras necesidades, entonces ya no cubrió muchos aspectos que en sus inicios sí lo hizo. Ahora, es el conjunto de normas y principios que regulan la propiedad territorial y que orientan y aseguran su función social. Bueno, habla de estas dos partes, tanto de lo que tiene que ver con el aspecto individual y cómo se asegura esa función social eh, para cubrir a todas las personas que forman parte de un ejido. El objeto, ¿cuál será su objeto? La tierra, los recursos naturales renovables, la empresa como el fondo agrícola, la actividad agraria, que dentro de ella está la agricultura, la alimentación y la seguridad alimentaria. Y bueno, también el complejo agroalimentario, ¿verdad? Entonces, prácticamente habla de toda una estructura o un objeto que proviene del derecho agrario. Y si bien aquí no menciona a lo mejor la expropiación, forma parte de este mismo objeto. Ahora, la actividad agraria es aquello encaminado a obtener los frutos de la tierra mediante todo el ciclo biológico único e indivisible de labores que van desde la preparación del terreno cuando esta periódica necesaria hasta la cosecha, desde la agricultura, la cría y pastoreo de animales, la silvicultura y la pesca, actividad equiparada a lo que tiene que ver con la cría o el pastoreo de animales, pero obviamente dentro de otra corriente que tiene que ver con el agua, ¿no? O la silvicultura, porque también forma parte de ello. Pero bueno, son las raíces en las que se van emanando todas las actividades agrarias. Ahora, ¿qué encontramos dentro de la agricultura? Primero, está la recolección de frutos espontáneos, extractivismo. Y luego, hay empresas que se ocupan de una sola fase de cultivo. Existen diferentes tipos de cosechas, como los invernaderos, la hidropónicos, la aeropónicos, organipónicos, etcétera. Es el tipo de proceso de producción para llevar el proceso de eh, recolección y posteriormente de, mm, de intercambio y luego de consumo. Y bueno, la silvicultura o agroforestería. En la segunda parte, lo que tiene que ver con la cría y pastoreo de animales, nos habla de la cría extensiva, de la cría intensiva, de la acuicultura, cría para fines distintos a la alimentación. ¿Y qué hay con los conexos? Es una transformación de la primera transformación. Por ejemplo, si queremos hacer un producto que provenga del primero. No sé, yo utilicé, ¿qué podemos decir? Mm, no sé. Bueno, de bienes primarios, transformarlos a otros o buscar otros que se beneficien de este mismo. Por ejemplo, cuando producimos, eh, no sé, diferentes tipos de productos como maíz,
como frijol, etcétera, etcétera. Si en dado caso, no sé, se inundó la cosecha. Por ejemplo, si el frijol produce gorgojos, ese se puede transformar en más frijol. Ya surgió una transformación, la primera transformación, o cuando lo utilizamos para hacer abono, ya sufrió una transformación la primera proceso de producción. Luego nos habla de la conservación del espacio natural y producción del medio ambiente, así como el aspecto que tiene que ver con la comercialización, la conservación, la revalorización, los suministros de bienes y servicios. Es decir, lo primero es la agricultura porque tiene que ver con la actividad primaria. La cría y pastoreo funciona a partir de la agricultura, porque hasta eso la cría y pastoreo se viene beneficiada de la agricultura. Los conexos, ¿qué es? Lo que hacemos a partir de de las primeras actividades que tienen que ver con la agricultura y con la cría y pastoreo, y las complementarias, que tienen que ver con el transporte, distribución, comercialización de productos agrícolas primarios o transformados. Es decir, lo que sirve después de que concluimos un proceso de producción para que, eh, mm, digamos, los bienes o los frutos o, o lo que vamos a realizar realmente se permita llevar dentro del mercado y obtener un beneficio. Bases. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural industrial. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como de incorporación del desarrollo nacional. Bueno, como ya lo habíamos dicho, dentro del desarrollo rural integral entra el desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la justa distribución de la riqueza, que bueno, es muy cuestionable esta parte, ¿verdad? Y la eliminación de latifundos. Por eso la base del derecho agrario mexicano tiene que ver con la distribución de la riqueza. Porque bueno, ustedes saben que como antecedentes y como primera actividad que posteriormente se las pondré en Classroom, sí quiero que me digan cómo era la distribución de la riqueza de Zacatecas hasta la que actualmente conocemos. Lo que encuentren. Si quieren me lo pueden describir en una hojita. No importa, pero sí quiero ver los antecedentes que encuentren sobre el Zacatecas de antes y el de hoy. Porque lo queremos, eh, digamos, y especificar eh, para el desarrollo de esta materia. ¿Cuál es la importancia de estudiar el derecho agrario mexicano? Primero, es la ciencia económica, reconoce que la necesidad de mantener un justo equilibrio entre las actividades industriales, comerciales, de servicios y las actividades agropecuarias, muchas veces preferidas en los planes de desarrollo económico. Consecuentemente, para vigorizar las actividades primarias se requiere de una dinámica y recta ordenación jurídica de estas. B. El acelerado crecimiento de población demanda un constante aumento de producción de alimentos y de materias primas para satisfacer necesidades vitales, y las actividades agropecuarias tienden a satisfacer esta demanda. Y finalmente, bueno, la C, muchos países subdesarrollados o en vías de desarrollo han tenido que reformar sus estructuras básicas para reordenarlas con razones primarias de justicia social y exigencias de carácter económico. Bueno, prácticamente lo que quiero, o más bien es que vean por qué el derecho agrario mexicano tiene esta funcionalidad, ¿no? O sea, no nada más es porque el derecho agrario beneficia al sector más vulnerable, sino que para que el sector más vulnerable, que realmente viene del campo,
digamos, por lo menos ante lo que conocemos, eh, propiamente forme parte o no tenga tanto desequilibrio contra quienes tienen mejores beneficios. Que vemos que es muy complicado porque al final no somos quienes o no forman parte de quienes tienen el mayor poder o control dentro del país. Y bueno, el crecimiento demográfico hace necesario implementar la producción de alimentos y materias primas que permitan satisfacer las necesidades esenciales de la población. Y esto solo será posible en la medida en que se establezcan adecuados instrumentos jurídicos agrarios. También la gran población campesina requiere la aplicación de una verdadera justicia social que la rescate de la pobreza en que se ha encontrado sumergida. Hay que recordar que los grandes movimientos sociales de la historia han tenido su asiento en la cuestión agraria. Bueno, creo que hasta aquí vamos a terminar la sesión. Les voy a dejar una actividad más tarde, bueno, hoy mismo se las hago llegar por Classroom. Quiero que también en el Classroom me hagan un comentario en actividad para ver cómo se les hizo el video, si tuvieron complicaciones, cuestiones así, ¿no? Entonces, sí me gustaría que lo hicieran. Y bueno, nos vemos la próxima sesión y les mandaré otro videíto de esta índole. Les deseo bonito fin de semana y descanse.